Buenas noches, amados hermanos. Hoy día, otra vez, estamos juntos para disfrutar de la palabra de Dios como todos los jueves. Saludamos a todos nuestros hermanos de nuestra iglesia, Palabra de Gracia y Fe, aquí en Santiago de Chile. Y a todos los hermanos de otras iglesias que nos siguen a través del Facebook. Todos los hermanos del norte de aquí de Chile, Calama, Villa del Mar, Quilpué, todos los hermanos del sur que también nos siguen, le mandamos un fraternal saludo. Y por supuesto, nos vamos a Lima para saludar a todos los hermanos que están allí, que tenemos mucha hermandad, pastores, líderes que nos siguen por allá a través de nuestro Facebook. Incluso tenemos hermanos que nos siguen en Arequipa, al sur, Tacna, Lima, Cajamarca, Chiclayo y Chachapoyas en la selva de Perú. Un fraternal saludo para todos ellos y a nuestros hermanos argentinos allá en Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba, en Rosario y sobre todo en Mendoza, pastores, líderes, hermanos que nos siguen por allá. Así que un fraternal saludo para cada uno de ellos. Vamos a ir a la palabra de Dios para disfrutar de ella, que nos ilumina, nos fortalece y nos da dirección, guía. Vamos en esta oportunidad al libro de Primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de Corintios, el capítulo 15, y vamos a leer desde el verso 9 en adelante en la Reina Valera del 60. Nos dice así. Verso 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces aquí el apóstol Pablo, él dice que él humildemente, está siendo muy humilde al decir, yo he sido el más pequeño de los apóstoles, pero él se refiere que él es más pequeño no porque de estatura, no sabemos si era pequeño de estatura, sino él menciona por qué se dice así, porque él persiguió a la iglesia de Dios, encarceló a muchos cristianos y dio el visto bueno para que Esteban, el primer mártir, el evangelista Esteban muriera. Pero eso hizo Saulo antes de convertirse, ¿no? Él equivocadamente estaba equivocado, aunque era sinceramente equivocado. Él pensaba que estaba haciendo un bien a Dios. Él era un fariseo, celoso de la ley, irreprensible en cuanto a la ley, y pensaba que estaba en lo correcto de ir detrás, matando gente, asesinando gente, ya echando a la cárcel, a la cárcel, él mismo dice luego en Hechos, hombres, mujeres que estaban en contra de la ley de Moisés. Ellos pensaban que los cristianos estaban en contra de la ley de Moisés. Así que es por ello que él humildemente dice que yo no soy digno de haber sido escogido como apóstol, de haber sido llamado, de haber sido nombrado como apóstol por lo que hice. Verso 10, pero él no se queda ahí, en su tristeza, en su lamento, sino él dice, pero por la gracia de Dios, gracia, recuerdan qué significa, favor inmerecido. Él está diciendo, y a pesar que no lo merezco, por su amor, no por mi conducta, obviamente, porque si fuese por mi conducta realmente yo no hubiera sido escogido apóstol. Si fuese por mis méritos, yo no tendría que ser apóstol, porque yo perseguí a la iglesia. Si fuese por lo que hice o por lo que no hice, no debería ser ni siquiera un hijo de Dios. Pero por su gracia, por su amor, su favor, que no merezco,
soy lo que soy. Que es Pablo cuando escribió en ese entonces, ¿a qué se refiere cuando él dice soy lo que soy? Él está diciendo soy un apóstol, un llamado, un siervo de Dios. Y su gracia, esa gracia, ese amor de Dios, ese poder de Dios que viene por su voluntad exclusivamente total, absoluta, por la voluntad de Dios y no por independientemente de la conducta del hombre, esa gracia viene exclusivamente porque Dios quiso hacerlo, impulsado por su amor. Su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, se refiere a los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Nota que dice, y su gracia no ha sido en vano. Eso significa, en otra traducción dice, su gracia no ha sido desperdiciado en mí. Eso significa que la gracia de Dios, el regalo de Dios, puede ser en vano para muchos. Quizás algo de su gracia está haciendo en vano para uno, para algunos. Quizás algo de su gracia, parte de su gracia está haciendo en vano, desperdiciado por cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice, pero su gracia no ha sido desperdiciado, no ha sido en vano. Jesús no murió en vano. Jesús no lo sanó en vano. No lo prosperó en vano, no lo fortaleció en vano y no hizo todo lo que hizo por Pablo en vano. ¿Por qué no ha sido en vano? Porque Pablo le añadió fe. Fe para convertirse, fe para nacer de nuevo, fe para ser justificado y fe para responder a su llamado y fe para ser obediente y predicar el evangelio. Es por ello que el apóstol Pablo dice, y su gracia no ha sido en vano. Todo lo contrario, ha tenido resultado. En otra traducción dice, y su gracia no ha sido sin resultados en mi vida. Otra traducción dice así. En otras palabras, la gracia tiene que traer resultados. ¿Cuáles son esos resultados? Cuando respondemos con nuestra fe. Y cuando respondemos con una fe bíblica que nace del corazón, entonces hay resultados. ¿Qué resultados hay? Actuamos, declaramos y eso trae fruto a nuestra vida. ¿Qué fruto trajo en Pablo? Fue justificado, nacido de nuevo, recibió sanidad, recibió milagros, predicó el evangelio, sirvió a Dios, soportó azotes, soportó persecución continuamente y el gran fruto que tuvo Pablo es que alcanzó el mundo, toda Europa, todo el Asia con el evangelio. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano. Lo que yo quiero enfatizar es que la gracia y la fe deben ir juntas. Cuando no acompañamos a la gracia de Dios que ya se nos ha sido dado, nuestra fe, entonces estamos haciendo que su gracia en nuestra vida sea en vano. Vuelvo a repetir, la gracia que ya ha sido dada a nuestras vidas, cuando no va acompañada de nuestra fe, entonces estamos haciendo que esa gracia, que ese regalo, sea en vano para nosotros. A pesar que Él ya nos sanó, no estamos aprendiendo a tomar y recibir esa sanidad. A pesar que Él ya nos liberó, nos perdonó, nos prosperó, no estamos tomando esa gracia, no estamos creyendo y tomando, por lo tanto no estamos disfrutando y seguimos enfermos, seguimos pobres, seguimos atados, seguimos condenados, no es porque Él no nos haya perdonado, no es porque Él no nos haya sanado, no es porque Él no nos haya liberado,
prosperado o suplido, sino es porque somos nosotros que no hemos acompañado a esa gracia nuestra fe. Nuestra fe es la respuesta positiva, donde le decimos amén, así es, lo creo. Y si lo creo, entonces actúo como si fuese que es verdad en el mundo espiritual, lo recibo y actúo como si fuese que es verdad porque es verdad. Actúo como si fuese que es verdad, me refiero a que aunque en el mundo natural todavía no se ve que es verdad, actúo como si fuese verdad, aunque en el mundo natural todavía no veo la sanidad, todavía no veo el dinero, todavía no veo las cuentas pagadas, todavía no veo la liberación, todavía no veo el problema resuelto, pero actúo como si fuese que es verdad, porque en el mundo espiritual, según Dios, ya ha sido sanado, ya he sido sanado, ya he sido prosperado, ya he sido liberado, ya he sido perdonado. Entonces, la gracia de Dios se va a manifestar en nuestro mundo natural. Vamos a leerlo también en la Nueva Traducción Viviente. Nos dice así. Sin embargo, en la Nueva Traducción Viviente, NTV, 1 Corintios 15:10. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Justamente lo que yo le dije. Acá dice, y no sin resultados. La gracia de Dios tiene que traer resultados, frutos. ¿Cuándo trae frutos? Cuando va acompañada de nuestra fe, pero una fe del corazón, no un asentimiento mental. El asentir mentalmente es decir, lo creo mentalmente, pero realmente no lo creo en mi corazón. Lo creo, pero luego estoy actuando como si fuese que no lo he recibido. Eso es asentir mentalmente. Mucha gente asiente mentalmente. Dice, sí, yo sé que Jesús me perdonó. Sí, yo sé que Jesús me liberó. Pero luego estamos hablando, realmente nuestra boca nos declara qué es lo que estamos creyendo. Pero me voy a morir, tengo cáncer, oren por mí. Ni siquiera el doctor le ha dicho que tiene cáncer, pero la persona ya está diciendo, oren por mí porque creo que me voy a morir. Si él cree que se va a morir, bueno, eso es lo que él cree. Y va a pasar, vamos a obtener lo que estamos creyendo. Si crees, entonces, ¿qué haces en tu cama? Si crees que ya lo tienes, porque recuerda, ese es el problema. Mucha gente piensa que la fe es creer que Dios va a hacer algo. Y es por eso que están esperando que Dios haga algo. La fe no es esperar que Dios haga algo. La fe no se trata de que yo tengo que hacer algo para que Dios así haga algo. Muchas veces se ha enseñado equivocadamente en cuanto a la fe. La fe es algo que tú tienes que hacer para que así Dios responda. No, Dios ya respondió. Jesús ya fue enviado. Él ya nos salvó. Él ya nos perdonó, nos liberó y ya suplió nuestras necesidades. Lo formidable es que antes que te metas en un problema o tomes una decisión equivocada, Dios ya lo supo y ya envió la salida. Nuestra fe es creer que Él ya lo hizo. Tomarlo. ¿Tomar qué? Tomar lo que Él ya ha hecho. Es creer que ya ha sido dado. Entonces dice aquí, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Entonces, la última parte dice, pareciese que en la última parte el apóstol Pablo entra en orgullo al decir, antes se trabajó más que Esteban, más que Silas, más que Pedro, más que Felipe, más que Apolo.
parece que está entrando en orgullo, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo pregunto, ¿acaso los demás apóstoles no conocían la gracia de Dios? Por supuesto que sí. El Evangelio, ellos le colocaron un cliché. El apóstol Pablo dijo que él predicaba el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Podemos verlo en Hechos 20:32, donde el apóstol Pablo, si no me equivoco, nos dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y a la palabra de su gracia. Luego dice más adelante, o más atrás en el mismo capítulo, si no me falla la memoria, nos dice que estoy dispuesto a dar incluso mi vida, con tal de pregonar, de predicar, de anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. En otras traducciones reemplaza la palabra gracia, dice de pregonar el amor maravilloso, inmenso de Dios. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo: he trabajado mucho más que todos los apóstoles. ¿Acaso los demás apóstoles no conocían la gracia de Dios? Por supuesto, pero él lo que está diciendo es lo que él termina. La idea termina diciendo: pero no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. En esta traducción dice: no he sido yo, sino su gracia obrando. Pero no fui yo, sino Dios quien obra a través de mí por medio de su gracia. ¿Acaso los demás apóstoles no conocían la gracia de Dios o no caminaban en la gracia de Dios? Por supuesto que sí. ¿Por qué entonces el apóstol Pablo se atreve a decir: he trabajado más que todos los demás? Lo que él está diciendo es que él aprovechó mucho más la gracia para que trabaje con él que los demás apóstoles. Es como usar esta expresión que en muchos países latinos se usa: le he sacado el jugo. Cuando uno exprime una fruta, por ejemplo una naranja, ¿no? Lo exprime, muchas veces todavía queda jugo para sacarle esa naranja. Queda todavía. Hay que apretar más. Hay que añadir más esfuerzo para sacarle más jugo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo le saqué el jugo, le apreté más, aproveché más, hice que la gracia de Dios obre más en mí. Por eso que he trabajado más que todo lo demás, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios obrando en mi vida. He permitido que la gracia de Dios actúe mucho más conmigo. Entonces, la gracia de Dios es ilimitada. Depende de nosotros que lo usemos en cada momento. Porque la realidad es, en la práctica, es que muchas veces estamos realmente usando la gracia, pero otras veces no estamos usando la gracia. ¿Cuándo no usamos la gracia? Cuando nuestra confianza no está en lo que Él ha hecho, sino está en nosotros mismos. El problema es que muchas veces nuestra fe está en nuestras obras, en nuestros méritos, en nuestra prudencia, en nuestra inteligencia. Y eso trae orgullo. ¿Cómo deberíamos vivir ahora? Debemos de vivir bajo la gracia de Dios. ¿Cómo se vive bajo la gracia de Dios? En Gálatas, vamos a Gálatas, el libro de Gálatas, el capítulo 2, Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, el verso 20. Entonces el apóstol Pablo está diciendo en 1 Corintios 15:10 que él aprovechó mucho más la gracia. Eso significa que no siempre estamos aprovechando toda la gracia que nos ha sido dado. Cuando no aprovechamos,
cuando nuestra fe no está en lo que Jesús ha hecho, sino está en nosotros. ¿Cómo deberíamos caminar? ¿Cómo hacemos que en cada momento de nuestra vida aprovechemos esa gracia a lo máximo? Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero no he sido yo. Yo he trabajado más que los demás, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios obrando en mi vida. Eso significa entonces que Pablo aprovechó a lo máximo la habilidad de Dios, el poder de Dios para tener más frutos. Pero no ha sido él, sino la gracia. ¿Acaso los apóstoles no conocían la gracia de Dios? Sí, pero el apóstol Pablo le sacó más provecho. ¿Cómo se saca más provecho de la gracia de Dios? Gálatas 2:20, en la Reina Valera de 60 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Es muy importante identificarse con lo que Jesús hizo. Muchas veces predicamos solamente media verdad, el 50%, cuando decimos, mira, Jesús ha muerto por ti. Sí, yo sé que Jesús murió por mí, pero eso realmente, declarar que Jesús murió por alguien o murió por ti, es media verdad. Porque el apóstol Pablo no lo declara así. El apóstol Pablo declara, con Cristo he sido juntamente crucificado. Ahí cambia la verdad y cambia mucho, porque ahí tú te estás justificando. Decir solamente que Jesús murió, tú estás separándote de Jesús. Y nosotros tenemos que tomar conciencia que Él no está separado de nosotros. Nosotros estamos en Él. Él está en nosotros, porque justamente ese era el propósito de Dios, ese era el plan de Dios. El plan de Dios no era que Jesús muera simplemente por nosotros. El plan de Dios era que Él esté en nosotros y nosotros en Él, que seamos uno con Él. 1 Corintios, el capítulo 6, nos dice que juntamente con Él hemos sido crucificados. Perdón, dice, en 1 Corintios capítulo 6 nos dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La finalidad, el plan de Dios maravilloso de Dios es que nosotros estemos unidos a Él, seamos uno. ¿Para qué? ¿Por qué Dios quiere que seamos uno? ¿Simplemente porque a Dios le gusta la unidad? ¿Simplemente porque Dios nos quiere ver uno y no dos? No. ¿Para qué? Para que seamos beneficiados de esa unidad. ¿De qué manera somos beneficiados de esa unidad? De la siguiente manera: si Él está sano, entonces yo estoy sano. Si Él es victorioso, entonces yo soy victorioso. Si a Él se le ha dado autoridad sobre todas las cosas, entonces nosotros tenemos autoridad sobre todas las cosas. Si Él es libre, entonces nosotros somos libres. Lo que Él es, somos nosotros. Lo que a Él se le ha sido dado, a nosotros se nos ha sido dado. Lo que Él puede hacer, nosotros lo podemos hacer. Porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Esa era la finalidad, estar en Cristo. Los teólogos dicen que en el Nuevo Testamento hay muchos versículos que habla de nuestra identidad en Cristo. Muchísimos versículos donde se repite: en Él hemos sido perdonados, en Él, por medio de Cristo, a través de Él. Habla de nuestra unidad con Él. ¿Para qué? Para que podamos identificarnos y de esa manera recibir lo que Él es. Somos sanos porque el sano está en nosotros. Somos santos porque el santo está en nosotros. Entonces dice el verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Les dije, Él se está identificando. Al decir que juntamente he sido crucificado con Él, entonces significa que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Luego dice: y lo que ahora vivo en la carne, está diciendo, mientras yo viva dentro de esta carne, porque en el Espíritu somos uno, pero mientras yo viva dentro de este cuerpo imperfecto, mientras yo viva en este cuerpo que no ha sido redimido, no ha sido perfeccionado, tiene debilidades,
mientras yo vivo en este cuerpo, ¿cómo debo vivir? Y voy a vivir en este cuerpo mientras estoy aquí en la tierra. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo mientras estoy aquí encerrado en un cuerpo mortal, estando en la tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo debemos entonces caminar mientras estamos en un cuerpo viviendo aquí en la tierra? ¿Cómo aprovecho de la gracia de Dios viviendo por fe? En cada momento, en cada minuto, en cada segundo. Cuanto más camine en fe, es cuanto más camino bajo la gracia de Dios. Porque las dos cosas deben ir juntos. La gracia por sí solo no hace que yo disfrute. La fe por sí solo no sirve para nada porque no tiene en qué creer. Necesito de las dos cosas para que yo pueda disfrutar de lo que Jesús hizo. Por eso que en Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, y muchos se quedan ahí. No. Pablo no dijo por gracia sois salvos. Pablo dijo por gracia sois salvos por medio de la fe. Es todo un todo. No puedo partirlo. Soy salvo, soy sanado, soy prosperado, soy liberado, soy protegido, soy fortalecido por gracia por medio de la fe. Es todo un todo. Tengo que entender que las dos cosas deberían ir juntas. Entonces, vamos a leerlo otra vez en esta traducción. Gálatas 2:20 nos dice lo siguiente. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Mi antiguo yo. Está hablando de nuestro espíritu muerto, pecador, el que produce el pecado. Ya ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vivo en mí. Ahora tengo un nuevo espíritu. El Espíritu Santo ha venido a morar en mi corazón. Somos uno con Él. Luego dice, así que vivo en este cuerpo terrenal. ¿Cómo debo vivir en este cuerpo terrenal? Confiando, fe, en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a mí mismo. Confiando. ¿Confiando en qué? ¿En qué debe estar mi fe? ¿En los mandamientos de Moisés? No me malentiendas. Pero pastor, ¿no tenemos que tener fe en la palabra de Dios? Sí, no me malentiendas lo que voy a decir. Por supuesto. Pero la palabra de Dios es Jesucristo hecho carne. ¿Cómo Dios se define? ¿Él se define solamente diciendo que es la palabra? ¿Cómo se define Jesús diciendo que Él es la palabra? ¿Cómo se define Dios diciendo yo soy sanidad? Yo soy prosperidad. Yo soy fortaleza. Yo soy santidad. No, Dios se define diciendo Dios es amor. Eso es su esencia. Él está diciendo que su esencia es amor. Por eso que aquí dice, en el verso 20, la última parte, dice, y mientras yo vivo en este cuerpo terrenal, dice, así que vivo en este cuerpo terrenal confiando, fe, en el Hijo de Dios, en Jesús, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que mi fe, ¿dónde debe estar? ¿Debe estar dónde? En Jesús, quien me amó y se entregó. Lo que está tratando de hacer aquí el apóstol Pablo es enfatizar el amor de Dios. Él está diciendo que nuestra fe debe estar puesto en Jesús. ¿De qué forma? En su amor. En otras palabras, Él está diciendo que para poder caminar en fe, para poder caminar en gracia, tengo que caminar en fe. Y para poder caminar en fe, tengo que enfocarme en Jesús, en su amor de Él, cuando Él murió y se entregó por mí. Por eso lo que dice aquí, de esa manera. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que es Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que Él quiere enfatizar?
que mi fe está en Jesús cuando yo tengo la luz, la revelación de lo que Él hizo por mí, de su amor hacia mí. Cuanto más yo entienda, cuanto más yo tenga luz, revelación de lo que Él hizo por mí, de su amor por mí, entonces mi fe va a estar fuerte en Jesús. Fe en Jesús significa fe en lo que Él ha hecho por mí. Conocer a Jesús es conocer lo que Él ha hecho por mí, que murió y se entregó por mí. Pablo está tratando de enfatizar en lo que Jesús ha hecho por mí, cuando habla de nuestra fe en Él. Entonces, si me enfoco mi fe en su amor por lo que Él hizo, que se entregó y murió por mí, entonces yo camino en fe, porque mi fe va a estar en su amor. ¿Qué es el amor de Dios? Es gracia. Cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando de gracia. Gracia significa el amor de Dios y amor incondicional. Muchos confunden, cuando hablan del amor de Dios, confunden con trueque. Sí, Dios me ama cuando me porto bien, siempre y cuando haga mis tareas. No, eso no es amor, eso es trueque. El amor es motivado no por lo que tú haces por mí, sino es motivado simplemente porque yo te amo y punto. No hay condiciones, no es un trueque. El trueque existía bajo la ley. Bajo la ley había un trueque, Deuteronomio. Si haces esto, entonces recibirás aquello. Si no lo haces, también vas a recibir, pero castigo. Por eso que todo el Antiguo Testamento sabía que ese sistema era temporal, porque Dios desde un inicio no quería que el hombre viva de esa manera, sino viva a través de la fe del Cordero, de Jesús. Pero todo tiene su tiempo, había un plan para que Jesús venga. Mientras tanto, como Dios no quería que el hombre viva bajo ese trueque de que tenemos que hacer algo para que Él pueda hacer algo, incluyó dentro del sistema de la ley el sistema sacerdotal, donde el sacerdote una vez al año ofrecía la sangre de un cordero que simbolizaba a Jesús para que todos nuestros pecados sean perdonados y así el israelita, el judío, sea justificado y así tenga oportunidad de recibir el beneficio de Dios, beneficio que Dios quería darle, pero necesitaba que Jesús venga y muera para que ese beneficio no sea temporal, sino sea definitivo y para siempre. Entonces, una vez más, dice aquí: así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, volviendo a lo que estamos hablando, el apóstol Pablo dice: yo he trabajado más que todos ustedes, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, los demás apóstoles, por supuesto que caminaron bajo la gracia de Dios porque caminaron bajo la fe. Pero ¿cómo el apóstol Pablo lo aprovechó más? ¿Cómo evitó que parte de la gracia no sea en vano con él? Le sacó provecho. ¿Cómo? Haciendo que la gracia de Dios obre en cada momento de su vida. ¿Cómo? Confiando absolutamente en cada momento en Él. Cuando confiamos, cuando dejamos de confiar en momentos en Dios para poder confiar en nosotros mismos, entonces la gracia de Dios no está operando en nosotros. Vamos a ver ese ejemplo. Para ello vamos a 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, el capítulo 12. Y vamos a leerlo desde el verso 8. 2 de Corintios, el capítulo 12.
desde el verso 8. Reina Valera del 60 nos dice así. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, vamos a leerlo desde el 7 para entender de lo que está hablando, y para que la grandeza de las revelaciones del verso 7 no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Dios, no, un mensajero de Satanás. Satanás lo envió, no Dios. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Dice que 3 veces, el verso 8, Pablo oró y le pidió al Señor que le quite ese mensajero de Satanás, ese demonio, ese aguijón en su carne, en su cuerpo, que lo estaba abofeteando y molestando horriblemente. Y el Señor le respondió diciéndole, dice el verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira qué maravillosas palabras, qué tal revelación. Entonces vamos por partes. Pablo tiene un problema grave que lo está molestando, de tal manera que lo molesta que 3 veces le pidió al Señor que el Señor se encargue de quitarlo. Y Dios le responde diciéndole, bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Le está diciendo, no busques la salida, no busques la solución fuera de mi gracia. Mi gracia es suficiente. No debes continuar pidiéndome, porque yo ya lo di todo. Todo lo que tú necesitas está en mi gracia. ¿Dónde está la gracia? En la cruz. Vimos en Tito 2:11, donde dice que la gracia de Dios ya se ha manifestado a toda la humanidad. Ya ha sido dado todo lo que el hombre necesita. Desde el momento, desde que comienza a recibir la salvación, ya todo lo que el hombre necesita, no solamente perdón de pecados, sino todo lo que necesitamos para caminar en victoria, ya ha sido dado. Y es por eso que Dios le dice a Pablo, mi gracia es suficiente, bástate mi gracia, no me pidas algo más allá de mi gracia o fuera de mi gracia, porque lo que tú necesitas, lo que tú me estás pidiendo, ya te he dado, está dentro de mi gracia es suficiente, bástate mi gracia. No te voy a dar más de lo que mi gracia te ha dado. Todo lo que tú pidas está en mi gracia. Entonces, el verso 9 otra vez, y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, me alegraré, me gozaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando el poder de Cristo, cuando se habla del poder, está hablando de gracia. La gracia incluye sanidad, poder para recibir sanidad, prosperidad, liberación. Es el poder de Dios que nos sana o nos ha sanado. El poder de Dios que nos prospera, nos libera. Que todo eso ya ha sido provisto en la cruz. Así que cuando se habla de sanidad, de poder a favor nuestro, se está hablando de gracia. Es más, una definición de gracia es el poder, la habilidad de Dios a favor nuestro, a la cuenta de nuestro Señor Jesucristo. Una de las definiciones de gracia justamente es el poder de Dios o la habilidad de Dios hacia nuestro favor, a la cuenta de nuestro Señor Jesucristo. Él lo paga o lo ha pagado. Entonces, está diciendo aquí que el poder de Dios, esa gracia, ya, reposa en nosotros cuando nosotros entendemos. Cuando nosotros, nos gloriamos, nos gozamos de nuestras debilidades. ¿Por qué? ¿Por qué
la gracia de Dios se manifiesta, ese poder, porque la gracia de Dios, ese poder se manifiesta en nuestras vidas cuando nos gozamos de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque cuando tú te gozas, cuando yo me gozo en mi debilidad, entonces significa que yo estoy reconociendo que no puedo confiar en mí, que no puedo confiar en mi prudencia, en mi fuerza, en mi dinero, en mi astucia. En Proverbios dice mucho acerca de esto. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia, confía en Dios de todo tu corazón. Cuando la gracia opera en mi vida, cuando retiro mi fe en mí mismo. Si mi fe está en mí, en mi prudencia, en mi inteligencia, en lo que yo puedo hacer, entonces la gracia de Dios no se va a manifestar. La gracia se manifiesta, el poder de Dios, la gracia de Dios o el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas a través de la fe. Las dos cosas deben ir juntas. ¿Pero fe en qué? ¿Fe en lo que yo puedo hacer o fe en lo que Él ha hecho? Fe en lo que Él ha hecho. Entonces, si mi fe está en lo que Él ha hecho, significa que yo estoy reconociendo que no puedo hacerlo yo. Es por eso que la Biblia dice que la ley era nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. La finalidad de la ley que se le dio al pueblo de Israel era para conducirlo a Cristo. ¿Cómo lo conduce? Cuando el hombre se dé cuenta que él no podía cumplir la ley, que él no podía cumplir la ley para que así tenga mérito con Dios y pueda ser justificado y en consecuencia pueda recibir toda bendición que mencionaba en Deuteronomio capítulo 28 en adelante. Vuelvo a repetir, la ley era un tutor, la ley era un ayo, un tutor para llevarnos a Cristo, lo dicen en el libro de Romanos. ¿De qué manera? Hacía entender al hombre que él no podía salvarse, que él no podía cumplir la ley, no podía, era imposible obtener la santidad que Dios demandaba. No podía. Por lo tanto, él necesitaba buscar un Salvador no dentro, sino afuera de él, que venga y lo salve. Lo mismo está hablando aquí. Pablo está diciendo que Dios le dijo, bástate de mi gracia, porque en mi poder la gracia se perfecciona, se manifiesta. Hace lo que dice, lo que Jesús hizo en la cruz, en la debilidad. ¿Por qué en la debilidad? Por tanto, de buena gana me gloriaré, me gozaré más bien en mis debilidades. ¿Por qué? Porque cuando yo me gozo en mis debilidades, significa que yo estoy reconociendo, no puedo salvarme. No puedo cumplir esto. No puedo, yo soy liberado. He intentado ser prosperado. He intentado pagar mis deudas. He intentado sanarme. He gastado mucho dinero en muchos médicos. Como dijo esta mujer en Marcos 5. He gastado de todo y me va peor. No puedo. Lo he intentado. Ahora, ¿qué me queda? Colocar mi fe en Jesús. Si tocare solamente su manto, seré sanado. Es por eso que Pablo dice, he entendido, Dios me dijo, el poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana, no de mala gana, no molesto porque tengo que tragarme mi orgullo, porque yo quiero hacerlo, yo quiero sentirme autosuficiente. No, de buena gana, gozarme en mis debilidades, porque cuando soy débil, cuando reconozco que no puedo, entonces permito que la cruz, que la gracia, que el poder de Dios actúe, se manifieste en mi vida. Es lo que Pablo está diciendo. Y luego dice, por eso dice en el verso 10, por lo cual, dice en el verso 10, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Él continúa hablando del tema. Está continuando. Dice, por lo cual, en general,
Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mira cómo termina Pablo, la idea, la revelación, la luz que nos está tratando de que entendamos, recibamos. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Recuerde, cuando mi fe está en el amor de Cristo, entonces estoy caminando bajo la gracia. Estoy caminando en fe para poder recibir y tomar lo que Él ha hecho. Por lo cual, por amor a Cristo, si realmente mi fe está en Cristo, en su amor, entonces debo gozarme en mis debilidades. ¿Qué debilidades tenía Pablo? ¿Qué debilidades? ¿Qué es lo que él tenía que soportar? ¿Qué es lo que realmente él estaba orando 3 veces? ¿Qué es lo que le estaba pidiendo 3 veces? ¿Qué es lo que le molestaba? Él lo menciona aquí. Por amor a Cristo, por lo cual está continuando hablando. Pero ahora está terminando la idea, redondeando todo lo que él ha dicho, desde el verso 7 incluso. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Está mencionando todo lo que él pasó y está pasando al predicar el Evangelio, que le molesta, y le molesta mucho. Afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Él fue apedreado 5 veces. 5 veces fue azotado. 40 menos 1. 5 veces. Recibió 39 latigazos. Fue apedreado, si no me equivoco, fue en Listra o en Derbe, donde él fue apedreado de tal manera que cayó prácticamente muerto. Dice que los discípulos, la gente alrededor pensó que estaba muerto. Los discípulos vinieron y lo rodearon. Y muchos piensan que él resucitó porque cayó muerto cuando fue apedreado. Es lo que se piensa. En 1 o 2 oportunidades fue apedreado ahí. Angustias. Él menciona luego en otro texto, o más adelante del capítulo 11, que él tuvo peligro de falsos hermanos, naufragio, hambre, una serpiente le mordió, pasó por muchas cosas. Todo esto cuando él predicaba el Evangelio. Él es el apóstol que más persecución tuvo, mucho más que Pedro, que todos los demás. Es por eso que él ora y le pide 3 veces que le quite esto. ¿Quién realmente le estaba mandando tanto problema y persecución a él? Él era como un imán que atraía todas estas cosas en contra de él. Donde él iba, lo querían matar, apedrear, lo azotaban, lo metieron a la cárcel muchas veces. Al final él muere como un mártir decapitado, según la historia. Entonces, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En el capítulo 11 no tenemos tiempo. Usted puede leer, ¿no? Podemos leer en el capítulo 11 todas las cosas que el apóstol Pablo tuvo que pasar por predicar el Evangelio. Yo le puedo leer rápidamente. En el mismo 2 Corintios capítulo 11, desde el verso 23, dice: ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Verso 23, 2 Corintios 11. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. Enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones, verso 24, en 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. El verso 25, 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado.
fue una vez que fue apedreado, me parece que fue en Listra o en Derbe. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva del mar. Verso 26. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. Verso 27. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Todo esto por predicar el evangelio. Y Jesús le advirtió cuando se convirtió. Él dijo: sabrás lo que es sufrir por el evangelio. Le advirtió. La persona que lo ungió a él, cuando él se convirtió, le dijo que él iba a conocer el sufrimiento a través de su llamado al predicar el evangelio. Era parte de la persecución. La palabra de Dios nos dice que el que quiera vivir piadosamente tendrá persecución. Esto no lo está enviando Dios, esto lo está enviando el diablo. Obviamente podemos entender por qué lo envía el diablo. Porque estamos predicando el evangelio. Estamos haciendo que la gente salga de la autoridad del gobierno de Satanás al gobierno de Cristo. Y obviamente el diablo no quiere que gente que está bajo su gobierno se retire o lo saquen y pase al gobierno de Jesús. Satanás quiere a la gente prisionera bajo su gobierno hasta que muera, y ahí no termina todo, sino se vaya al infierno. Pero a través de la predicación del evangelio, gente liberada de la esclavitud del gobierno de Satanás, y el diablo lo quiere impedir, enviando toda esta persecución para que nos detengamos o retrocedemos o abandonemos. Y eso era la finalidad de este mensajero de Satanás, que Pablo abandone el servicio a Dios, abandone la predicación, abandone el evangelio y no siga dando luz a las naciones. No siga dando liberación a la gente. No siga sanando y haciendo que la gente reciba perdón, reciba el nuevo nacimiento, reciba al Señor. He mencionado realmente sorprendente todas las cosas que el apóstol Pablo tuvo que pasar. Y él se atreve a decir: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder, la gracia de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Comienza a mencionar en forma genérica todo lo que estaba pasando: persecuciones, angustias, porque cuando él es débil, cuando él ve que él no puede con todo esto, entonces él ve que es fuerte. ¿Por qué? Porque él ve que la gracia de Dios se manifiesta en él para protegerlo. Al final, todas estas cosas no hizo que Pablo retrocediera, no hizo que Pablo abandonara. Pablo, llegó el momento que él anunció: ya he terminado mi carrera. Pablo no fue cortado en su carrera. El diablo, Satanás, no pudo impedir que Pablo acabe su carrera. Pablo dijo: ya he terminado mi carrera. Ahora me voy con el Señor y voy a ser sacrificado. Él fue sacrificado después que él ya había terminado su carrera, después que él ya terminó todo lo que Cristo Jesús lo mandó a hacer. Él fue a descansar, fue a una casa, arrendó una casa y él seguía recibiendo a todas las personas que querían escuchar el evangelio. Y en ese entonces que él ya había terminado su carrera,
y seguía recibiendo gente que quería escucharlo, fue decapitado por los romanos. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando, amado hermano, realmente experimentamos la fortaleza del Señor, ¿cuándo? Cuando reconocemos que no podemos. Cuando renunciamos a nuestro ego, a nuestra fe en nosotros mismos. Cuando sacamos nuestra fe, nuestra confianza en nosotros mismos y decidimos colocarlo en Él, en la cruz, en lo que Él ha hecho, en su poder, en su gracia, entonces permitimos que la gracia de Dios, que ya ha sido dado, comience a manifestarse en nuestras vidas. Amado hermano, es muy importante que toda esta luz de la palabra de Dios ya se ilumine tu corazón, ya podamos entender, podamos renovar nuestra mente, ya, y pueda profundizar esta luz, esta revelación en nuestro interior, de tal manera que comience a dar frutos en nuestra vida. ¿Qué frutos? Que la sanidad se manifieste, que la prosperidad se manifieste, que el suplir se manifieste, que la liberación se manifieste en nuestra vida, que nuestro carácter, nuestro caminar santo se manifieste. Muchos no quieren predicar la gracia de Dios porque piensan que va a hacer que la gente camine en pecado. Todo lo contrario. La gracia de Dios es la habilidad de Dios para que el cristiano, el Hijo de Dios, el hombre, pueda caminar en santidad. Es por su poder, por su gracia que caminamos en santidad. No es por nuestra habilidad humana. Bendiciones a cada uno de ustedes. Nos vemos el domingo a las 11:30 de la mañana, hora chilena, 10:30 hora peruana y 12:30 hora argentina. Bendiciones, no dejen de escuchar varias veces estas enseñanzas.